Hablando con Rafael Hernández. Conversaciones para la vida. Hola amigos, qué gusto estar aquí con ustedes hoy en este nuevo espacio por nuestro canal de YouTube y redes sociales, Hablando con Rafael Hernández. Y vamos a empezar hoy con un tema maravilloso. Cada vez que comienza un ciclo, siempre nos hacemos preguntas sobre qué nos deparará este tránsito, este momento, esta vida, esta nueva etapa, este inicio. Y todavía está comenzando el 2023, aunque va a una gran velocidad. Y es tiempo entonces de preguntarnos qué nos depara, qué podemos esperar, qué se supone que puede ocurrir en este periodo en el cual se habla de tantos movimientos y cambios. Y para hacerlo tenemos una invitada muy especial. Ella es Anita Echavarría. Anita es astróloga, es profesional del área de la salud, es terapeuta de sonidos y dedicada por completo al tema del despertar de la conciencia, al acompañamiento a las personas precisamente para comprender cuál es su camino de vida. Anita, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Hola Rafa, ¿cómo estás? El gusto es mío, gracias por invitarme y sobre todo para hablar de cosas que nos están dando vueltas en la cabeza desde hace ya unos añitos. Así que... Así es, así es. Antes de entrar en materia y para las personas que se aproximan a la astrología, quizás desde una mirada clásica, como la ha sido la astrología divinatoria, siempre me gusta hacer esa diferenciación entre ese modelo clásico predictivo, que yo lo llamo tipo horóscopo, y lo que es la mirada de una carta natal o la mirada de un momento de la vida desde la influencia planetaria y desde esos aspectos quizás tan sutiles, pero a la vez tan determinantes en la vida de cada uno y en la vida en general, precisamente por esas influencias. ¿De qué manera podemos decir que los planetas, los astros y esa configuración del cielo tiene influencia sobre nuestras vidas más allá de aspectos netamente predictivos? Sí, eso que estás diciendo es absolutamente importante, porque mira, el escepticismo habla de que los astros cómo van a influenciar sobre nosotros. Y realmente lo que nosotros hacemos con la mirada astrológica es mirarnos al espejo del cosmos, porque hay una ley hermética que dice que lo que es arriba es abajo y lo que es afuera es adentro. Es decir, hay un macrocosmos y hay un microcosmos. O sea, que desde el punto de vista de los fractales, o sea, la representación de lo mayor a lo menor, tenemos toda la información del universo en cada una de las partes. O sea, el universo se replica a través de fractales, es decir, partiendo la información completa en cada una de sus partes. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo algo, estamos viviéndolo desde ese macrocosmos. Toda esa información está en nosotros. Así que nos miramos al espejo del cosmos para poder entender qué es lo que está pasando. Y bueno, la astrología, digamos que horoscoparia, ¿cierto? Porque hay que distinguir, hay que diferenciar eso. La verdad es que, pues, hay una forma muy superficial de ver las cosas cuando venimos, sobre todo, cientos y cientos de años pensando que la vida es la materia y lo que nos ocurre en el día a día. Y resulta que la vida no es lo que nos ocurre en el día a día. La vida realmente es algo intangible que no podemos observar, no podemos ver y tocar, lo podemos sentir, sí, pero eso mirado en frecuencia vibratoria es lo que produce la realidad. O sea que es desde allí, desde donde se hace una manifestación en la materia. Así que no es lo más importante no es estar a partir de la materia, sino desde aquella parte desde donde se la realidad. ¿Sí? Otro aspecto importante para aclarar o para hablar acerca de es si cuando ocurre un determinado fenómeno, hablemos por ejemplo de un eclipse o de una fase lunar, eso nos afecta a todos por igual
o necesariamente hay que entrar a mirar en la carta natal de qué manera eso me está afectando a mí o pasan ambos fenómenos? Pasan ambos fenómenos. Es decir, hay una manifestación a nivel colectivo, ¿sí? Como humanidad, y hay una manifestación a nivel individual. Entonces, a nivel colectivo hay una mirada como evolución de la humanidad y hay otra mirada como evolución del individuo. Para eso habría que ir a la carta del individuo para ver en ese individuo, de acuerdo con su día, su mes, su año y su hora de nacimiento y las coordenadas geográficas donde nació, ahí se genera una carta específica y entonces los asuntos de ese individuo toman una dirección específica. Pero ese individuo también está, digamos que, metido o inmerso en el devenir de lo colectivo. O sea, es que nosotros tenemos varios karmas. El karma, el karma de la humanidad como humanidad, el karma de la región donde elegimos venir a llevar a cabo esta vida, el karma familiar y el karma individual. Todos esos karmas entran en juego, ellos están jugando al mismo tiempo, o sea que los astros nos van mostrando en cada una de esas instancias cómo se manifiesta la fuerza del cosmos. Muy bien, eso quiere decir entonces que cualquier fenómeno tiene unos aspectos macro, generales, que siempre nos van a tocar porque como lo dice, son una influencia para la humanidad. No nos podemos escapar a esa influencia. Pero hay otra, digámoslo así, más profunda, más específica, que ya tiene que ver es con la forma como en mi carta o en mi mapa del cielo está movilizándose esa influencia según el punto donde se encuentre en la carta. Sí, es que de hecho nosotros no tenemos una carta, nosotros somos la carta. Cada uno de nosotros es esa carta. ¿Ves? Uno tiene la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a objetivizar lo que ve y lo que vive. Es decir, eso está allá afuera y me influencia, pero está separado de mí. No, en este momento ya es una comprensión diferente en donde estamos involucrándonos en todo este movimiento. Es decir, la carta no es que yo tengo una carta, porque entonces esa carta está fuera de mí, yo no tengo injerencia en ella y me hace, me vive. No, yo soy la carta. Y la carta simplemente me está mostrando quién soy yo y qué posibilidades estoy teniendo en ese momento. Es muy claro que estamos transitando por movimientos muy fuertes de cambio de sistemas de creencia, de hábitos, de formas de vida, de formas de ser y estar en el mundo. ¿Por qué se dice que este 2023 en particular tiene o se visualizan fenómenos o sucesos de gran impacto, de gran revolcón, como decimos, para todos? ¿Por qué en particular este 2023? Mira, y eso que el 2023 tenemos que volvernos un poquitico al 20, ¿no? Porque en el 20 se suscitó un cambio absolutamente radical para la humanidad. Y en ese 20, y recuerdo que tú y yo hicimos un programa de radio con respecto a eso bien interesante cuando apenas estábamos entrando en pandemia, y es realmente entender que los sistemas como sistemas están entrando en cambio, en caos, porque estamos arrancando con la era de Acuario. La era de Acuario, venimos de la era de Piscis y estamos entrando en la era de Acuario. Estamos en esa transición, pero ya en esa transición se están manifestando de manera muy contundente los cambios de paradigma de vida, en donde todo estaba relacionado de manera piramidal, que es la forma piramidal, donde arriba hay un poder que determina todos los de abajo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Sí? Eso está permeando todos los sistemas de vida nuestros, el sistema económico, político, la ciencia, la religión, todo eso que son los cuatro pilares en los que nosotros basamos nuestra seguridad,
ahí está permeado ese sistema piramidal y paternalista. Por lo tanto, ese sistema paternalista nos impide hacernos cargo de nosotros mismos. Estamos esperando que desde esa cúpula de la pirámide lleguen las ideas, lleguen las ayudas, lleguen las direcciones y por lo tanto nosotros estamos acostumbrados a seguir instrucciones. A partir de este momento ya no es seguir instrucciones, es que la humanidad tiene que dejar de ser adolescente, ¿no?, para encargarse de hacerse padre, madre de sí mismo y dejar de necesitar y de pedir, ¿no? Fíjense que desde la religión, la economía, desde todos esos ámbitos, siempre el individuo está pidiendo y esperando que le llegue la ayuda. Y realmente esta es una era del individuo como desde su talento, desde su capacidad de ver la vida completa e insertado en el sistema global, ¿no? Insertado en ese cosmos. Entonces, cuando yo me siento insertada en el cosmos, yo tengo una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo hago parte del engranaje. Y si yo no soy consciente de que yo hago parte del engranaje y me voy a sentar a esperar a que me siga llegando de arriba, pues el sistema me saca. Me saca porque no estoy ahí poniendo lo que yo soy. Entonces, en este momento hay unos cambios muy importantes en donde, por ejemplo, venimos en una conciencia donde el individuo se educa desde pequeño para ser competitivo, para ser el mejor. Mijito, usted tiene que ser el mejor, tiene que sacar las mejores calificaciones, si compite en algún deporte, pues tiene que ser el mejor y ganar la medalla. Las calificaciones y el sistema de calificaciones está basado en eso, en la importancia personal. En este momento, en la era de Acuario, cae esa importancia personal porque entendemos que todos y cada uno tenemos algo único e irrepetible para entregar al sistema. Por lo tanto, esa cultura del mejor, del que más tiene, del que más pone, del que más sabe, del que más, eso se tiene que caer. Pero no estamos acostumbrados a ese tipo de sistema, que es un sistema absolutamente horizontal. Para hacer ese cambio de paradigma no tenemos referente, no hay un referente para crear eso. Entonces estamos en un proceso de incertidumbre. Podríamos, perdón, Sí. podríamos decir hacia dónde va a migrar, es decir, si se derrumba ese paradigma y esa forma de ser y estar en el mundo, que es desde el competir, desde el protagonismo y desde ser el primero, hacia dónde se supone que debe migrar y cuáles serían las características de ese nuevo ser. Como no tenemos referente, lo estamos creando al paso. ¿Qué es lo que pasa? Que eso nos produce mucha ansiedad, mucho estrés, porque no hay un paradigma para seguir. Como estamos acostumbrados a seguir líderes, a seguir personajes que nos muestren el camino para seguir instrucciones, entonces ser líderes de nosotros mismos es muy complejo, porque eso no nos lo enseñaron a ser líderes de nosotros mismos, sobre todo porque para ser líderes de nosotros mismos tenemos que primero hacer un autoconocimiento de quién soy yo, de cuáles son mis talentos, de qué vine a ser, y eso en mi carta está, y en la carta de cada uno está una serie de probabilidades en ese sentido. Entonces, eh, ese paradigma diferente lo vamos construyendo día a día a través de la incertidumbre. Pero, ¿qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre nos produce tanta ansiedad porque no tenemos nada fijo, nos produce absolutamente tanta ansiedad que nos quita la dirección de la mirada hacia adentro. Entonces, estamos todavía esperando que algo nos dé la señal hacia dónde va a ser. Y resulta que la señal está en el corazón. Es aquí en el corazón donde existen todas las respuestas. Entonces, en este momento estamos entrando en un año, para poner un poquitico el zoom, estamos entrando en un año en donde ya hay que involucrarse, ¿sí? Las
instituciones antiguas y los esquemas antiguos que se vienen desmoronando desde el 2020, queda un planeta en Capricornio, que es el planeta de la estructura y de la institucionalidad, que es Plutón. Plutón ya va a pasar este año a Acuario, abandona Capricornio después de 20 años, pasa a Acuario por unos meses y nos va a mostrar, nos va a dar la prueba. Es como quien dice, aquí está la prueba de lo que vamos a empezar a vivir 20 años, durante 20 años. Entonces, ¿Cuáles serían, mm. sí, para dar un ejemplo, cuáles serían esas posibles consecuencias de ese cambio o de esa influencia? ¿Qué se puede transformar o qué esperamos? ¿Dónde podemos ver esas transformaciones? Lo primero es qué significa el poder. Se derrumba el poder, el autoritarismo, ¿sí? El querer dominar, ¿no?, a las masas, eso se derrumba para entender que el poder está aquí, que el poder no está en la acción, no está en el afuera ni en el dominio del afuera. El poder está en el corazón. ¿Y qué es el poder del corazón? Es el poder del amor, pero en un sentido comunitario, es decir, desde la concepción de unidad. Mi poder está en saber y entender, sentir, reconocer y entregar la fuerza que yo traigo. La fuerza que traigo, que es realmente lo que voy a entregar, porque en el mundo, en la energía del cosmos hay una ley que es dar y recibir es lo mismo. Entonces, si yo no entrego, yo no puedo recibir, yo voy a recibir lo que yo estoy entregando. Así que el punto de partida es conéctese con el corazón, encuentre todas esas potenciales que trae, las dificultades que tiene también, que uno se va dando pasos de ciego y se va cayendo y tropezando a cada momento, para entender que hay una responsabilidad en el colectivo y que por esa razón yo pues tengo que eh, mirar muy bien en qué me enfoco, en qué es lo que se está necesitando de mí, qué es cuál va a ser la huella que yo voy a dejar aquí, porque yo soy un árbol, es que nosotros somos la naturaleza y entonces cada uno de nosotros somos como el árbol que vamos cultivando, cultivando, cultivando para dar flores y frutos, ¿sí? Y de acuerdo con eso, pues yo tengo mi misión allí, tengo mi misión. Pero todo es en colectivo, en términos de unidad, unicidad. Ahora tocabas un punto muy importante y decías cómo esto significa una transformación del sistema educativo. Entonces, una pregunta importante, un aspecto importante a considerar es, claro, para los niños o para quienes están iniciando un camino de vida, puede ser más fácil empezar a caminar en este nuevo modelo si ese sistema los acompaña desde el comienzo, llamémoslo así, empoderándolos para que puedan aprender a escuchar esa voz interior y demás. Pero para el resto de la humanidad que ha vivido transitando en el viejo paradigma, se hace un poco más complejo. ¿De qué manera o a través de qué forma la persona puede conocer y profundizar en cuáles son las mejores vías para ese individuo para poder entrar en ese mundo del poder interno? Dicho en otras palabras, no todas las metodologías funcionan para todo el mundo. ¿Hay alguna mirada desde la astrología que le pueda ayudar a la persona a decir, este camino está mucho más cercano para ti? Voy a ponerlo en palabras más simples. Sabemos que no es lo mismo la influencia del sol que la influencia de la luna, es decir, de tu parte de tu personalidad a tu esencia. ¿En qué debe mirar la persona o hacia dónde debe dirigir la consulta y la mirada para poder encontrar de qué se puede hacer para ese proceso de transformación personal? Mira, hay varios aspectos para eso. Primero, la astrología es una, yo, yo, yo la llamo a veces cienciarte, ¿no? Porque una mezcla de muchas cosas, pero es un arte que también tiene un asiento en la ciencia, mirada de otra manera además.
pero es el estudio del tiempo, de los ciclos, entender que todo en el universo tiene un ciclo. Y entonces cada persona va viviendo un ciclo específico. Y dependiendo de ese ciclo específico, esa persona tiene una tarea determinada, de acuerdo con la evolución individual. No es lo mismo lo que yo tengo que hacer entre los 20 y los 30 años o entre los 30 y los 40, que lo que se hace y lo que se desarrolla entre los 50, en los 50 y los 60, por ejemplo. Son etapas totalmente diferentes y momentos de evolución totalmente diferentes y las temáticas cambian y está puesto en la carta de cada persona. Pero sí, dependiendo de esa individualidad, de esa unicidad que también se tiene como persona, hay metodologías que son más agradables o de mejor resultado para unas personas que para otras. Por eso la astrología nos arroja unas herramientas invaluables porque allí tenemos todo el plan de vuelo, allí tenemos todo lo que nuestra alma eligió al venir a encarnar. Y también además nos muestra cuál es la etapa de la vida que se está viviendo, que además depende a su vez de las etapas anteriores, cómo se han vivido. Y dependiendo de ese resultado, de ese trabajo en esas etapas anteriores, pues la dificultad en la etapa que estoy viviendo también. Yo pues soy una enamorada de la astrología y la verdad es que allí encuentro innumerables e infinitas respuestas en el momento de entrar a mirar qué pasa, ¿no es cierto? Podríamos decir, en términos, digámoslo así, de los signos, para quienes puede ser un poco más difícil este tránsito y o para quienes más fácil o más benévolo. Pues el tránsito es tan largo en tiempo, ¿sí? Que le va tocando a todos, porque nosotros tenemos en cada uno de nosotros todos los signos, ¿sí? Y todos los planetas. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de Acuario, no quiere decir que es para los que nacieron como signo Acuario, no, porque yo también tengo Acuario en mi carta. Entonces, ¿en qué lugar tengo Acuario? ¿Sí? En este momento, por ejemplo, la parte acuariana está en primer orden. ¿Por qué? Porque Plutón va a entrar este año en Acuario y en este momento Saturno está en Acuario, va a salir hacia Piscis, pero la era de Acuario comienza y entonces todo lo que tiene que ver con la energía acuariana está en primer orden. ¿Qué pasa? Que Acuario es un signo fijo. Los signos fijos tienen una dificultad para cambiar y eso pues que es el signo del cambio. Pero él en sí mismo es fijo en sus ideas. Es un signo de aire y es la mente divina, es decir, la mente holística, la mente que ve, considera el individuo en todos sus estados de manifestación en este plano de conciencia, que es el plano físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, esa es la mente de Dios cuando hablamos de incluir holísticamente todo e incluirnos como una alma, porque realmente somos un alma como humanidad, una sola alma. Entonces, cuando entramos en Acuario, Acuario le cuesta mucho cambiar su forma de mirar las cosas. Entonces, hay personas acuarianas que traen una determinada mirada frente a la vida y les cuesta mucho, aún siendo Acuario, cambiar sus esquemas. Entonces, todos los signos fijos que son Acuario, Tauro, Leo y Escorpio, que son los signos fijos, les cuesta mucho cambiar su paradigma de vida. Entonces, empiezan a pelear, ¿sí? A pelear con eso, a pelear con eso. Pero también hay un asunto que es importante mencionar, y es que este año, a mediados del año, los nodos de la luna, que son los que nos marcan la evolución, no solamente como humanidad, sino individualmente, los nodos de la luna van a entrar en Aries Libra, o sea, los signos cardinales, porque Aries y Libra son signos cardinales. Los signos cardinales van a empezar a tener un movimiento importante para que también se adapten a este cambio de mirada, a este cambio de paradigma
y entonces ellos serán también los que pueden, como son cardinales, son los que hacen el inicio de las nuevas energías. ¿Cuáles serán esos momentos del año, digámoslo así, de más sensibilidad o de más movimiento de influencia planetaria para todos nosotros, para estar atentos y qué podría pasar, digamos, en ese periodo? Mira, pues afortunadamente ya Mercurio y Marte ya están directos porque iniciamos el año con ambos retrógrados. En especial, pues Marte, que es el guerrero, estaba desde octubre, desde el 30 de octubre, en retrógrado y eso ralentizó los procesos de cambio porque entramos en una fase como de interiorización y de revisión de cómo es que yo acometo mis proyectos, Marte, cómo es que los inicio, cómo es que los pongo a funcionar. Y Mercurio, entendiendo de qué manera es que yo vengo poniendo a funcionar mis proyectos, si realmente eso sí eran o no eran. Si permíteme que aquí yo tengo eso, ya, listo. Si esos proyectos realmente eran los que en este momento se ajustan a mi nivel de evolución, porque es que nosotros vamos cambiando, vamos cambiando, vamos cambiando. Y de acuerdo con la frecuencia vibratoria que vamos adquiriendo, entonces tenemos que hacer virajes, virajes, virajes. Y para eso Mercurio retrograda, para que nosotros entremos en esa comprensión de qué es lo que tengo que soltar, qué es lo que ya está caduco, qué es lo que tengo que mirar hacia adelante, ¿no? Hacia dónde va mi dirección. Ese es el punto. Entonces, por ese lado ya estamos tranquilos, pues porque ya ellos arrancaron los dos, tanto Mercurio como Marte. Pero en marzo, el 7 de marzo, entra Saturno, que es el karma, el señor del karma, el orden, la ley, digamos que todo lo que corresponde con las instituciones, con la organización, ya pasa a Piscis. Y Piscis es un signo de agua, es el último signo del zodíaco, es el soñador del zodíaco, pero es también el que entiende y está conectado con todo el inconsciente de la humanidad. Está conectado directamente con todo lo que la humanidad pulsa, ¿sí? Entonces entra Saturno allí a poner, digamos que a bajar de arriba todos esos sueños, todo eso que está un poco turbio y eso con qué se come. Entonces Saturno llega y dice, pues un momentico, ¿qué es viable y cómo lo vamos a organizar? Todo eso está muy bonito, todas esas ideologías y todo eso está hermoso, pero aterricémoslo. En la materia, eso cómo se puede llevar a cabo, porque él es la máxima manifestación en la materia y es el que pone el orden. Entonces, a partir de ahí entra Saturno a decir, un momentico, ya dejemos de soñar, dejemos de estar en esta nebulosa, ¿sí? En donde todo cabe, pero nada se asienta. Vamos a ver cuál es el valor que cada cosa tiene para la humanidad y pongámosle un orden. En términos siempre diríamos que esta es todavía un periodo de planeación, de mirar, de definir lo que se quiere y marzo el periodo de empezar a concretar y poner ese plan en acción. Sí, en cuanto a Saturno, sí. Y bueno, Saturno es más rápido que Plutón, porque Plutón se demora, y bueno, varía dependiendo del signo en el que entre, pero porque él tiene una órbita muy atípica, pues es el planeta dentro del sistema solar que tiene la órbita más atípica. Pero Saturno se demora 2 años y medio en cada signo. Pero entonces él desde que entra, sí, empieza a poner en acción las situaciones. No es así con Plutón. Plutón entra y como se demora 20 años, entonces su entrada no marca un cambio inmediato,
sino que empieza a mostrar, a deshacer, porque Plutón deshace las formas, las rompe para que quede lo que verdaderamente es auténtico. Entonces las máscaras las rompen. Entonces entra al colectivo, al sistema, a ver los sistemas. Entonces, a ver qué es lo que hay aquí que verdaderamente está enmascarado. Vamos a romperlo. Y una de las cosas es el poder, porque él es el poder, Plutón es el poder. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el poder? Y vamos a tumbar todos los poderes que no son verdaderos. Todo eso empieza a caer. Entonces hay un deshacimiento y en ese deshacimiento hay una muerte, porque Plutón siempre es muerte de algo, pero es para sacar el diamante interno. Entonces estamos en una época donde, como decía ahora, hay que involucrarnos para poder seguir el libreto, porque la astrología nos muestra un libreto, ¿sí? El cosmos es orden, el significado de la palabra cosmos es orden, pero es un orden en movimiento, muy bonito, y es un orden en donde cada cosa tiene su ciclo, su movimiento, y todo tiene que estar en sincronización, es una danza, es una sinfonía. Entonces, dentro de esa sinfonía, ¿cuál es el lugar mío? Ya no pensando en mi importancia personal, sino en qué es lo que yo tengo para dar. Es desde ahí, eso es involucrarse. Es decir, aquí estoy, ¿para qué soy buena? ¿Cuántos son? ¿Qué hay que hacer? Sí, es como cuando hay un tsunami o hay una catástrofe y se une la gente, ¿no? Ayudar por una sola causa. Entonces, hay alguien que trae ropa, hay alguien que trae comida, hay alguien que le ayuda a los niños, hay alguien que hace la comida. Pues entre todos ponen cada uno su granito de arena, pero es para el bien común. Desde el punto de vista del trabajo, esto podría implicar que las personas se preguntaran, por ejemplo, si se está en el lugar equivocado o se está haciendo aquello que no los llena, que no lo hace feliz, y empezara a preguntarse, por ejemplo, por otras ocupaciones o por otros roles dentro de la ocupación en la cual se encuentra. O también podríamos pensar que puede mover en las personas el deseo de autoindagación sobre sus dones, talentos, virtudes, o la necesidad de hacer aquello que ha aplazado por siempre y, digamos, dedicarle un poco más de tiempo a temas o actividades que le dan más alegría, placer, bienestar, felicidad. Ese sería uno de los impactos como para todos en general. Ese es el impacto para todos. Porque tú das lo que te produce pasión. Si tú estás entregando algo por un deber, porque esto es muy bueno, porque esto da plata, porque hay que tener un trabajo, porque me pagan, porque yo estoy cómodo, porque me voy a jubilar, eso no te está produciendo pasión. Eso es, estoy alquilando mi tiempo y me estoy alquilando a mí mismo para producir algo de acuerdo con los parámetros sociales y en los que me he criado. Y realmente dejando de lado una cantidad de cosas, porque eso se lo muestran a uno como que eso déjelo para los fines de semana cuando tenga tiempo, cuando esté en vacaciones, no le quite tiempo al trabajo, que el trabajo es lo más importante, cuando eso podría ser el trabajo y podría ahí ponerse el alma. Es que esto se trata de poner el alma al servicio del uno con mayúscula. ¿Sí? Entonces, los oficios cambian, las profesiones cambian, porque ya las personas se van esculpiendo a sí mismas poco a poco, ¿sí? Y van tallando su propio cristal para producir el brillo interior que es el que necesita el gran uno, ¿no? Eso Entonces, significaría entonces que las personas hicieran un proceso de búsqueda de su verdadera vocación, el llamado de su alma, el estar atento a
descubrir o simplemente escuchar y hacerle caso a aquello que le ha estado hablando por mucho tiempo, diciéndole, es por aquí, y quizá la persona decía, no, 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 yo ya estudié esto, ¿cómo me voy a salir de lo conocido? Si de esto finalmente vivo o trabajo o produzco, aunque por aquí hay algo más interesante que me está diciendo, ya es el momento. Ese sería un impacto desde el qué. Pero has mencionado otro aspecto y es desde el cómo. Ya no es un hacer para entregar saber, sino que de alguna manera, lo has dicho, es un hacer para servir. ¿Cómo Total. impacta entonces ese cómo? ¿Cómo impacta ese cómo? Primero que todo, teniendo la valentía de darse cuenta que hay muchos esquemas a los cuales estoy apegada que no soy capaz de soltar. Y no soy capaz de soltar porque todavía vivimos en términos del dinero, del que más tenga y del que pueda mostrar un estatus. Entonces, ¿cómo renuncio al statu quo? Pongo un ejemplo. Hay un abogado muy prestante con unas especializaciones X, Y o Z y resulta que a ese abogado le gusta pintar. Y entonces, ¿cómo hago yo para soltar este estatus? ¿Sí? Y cómo le digo a mi familia que me pagó todos estos, la inversión que se ha hecho en dinero, la inversión que se ha hecho en importancia personal para la sociedad. Todo eso es un sistema paternalista, porque la sociedad es el padre mismo. Y nosotros, dentro de esa inmadurez emocional que tenemos como humanidad, no somos capaces de soltar aquellas expectativas que la imagen de padre nos está pidiendo. Y la sociedad es un padre, y toda la institucionalidad es un padre. Entonces, seguimos diciéndole al padre, aquí tengo para que te sientas orgulloso de mí, aquí tengo para que te sientas orgulloso de mí. Pero eso está fuera, pero no está dentro. Cuando yo me conecto con mi propia fuerza de padre, ¿no? Soy yo el que lleno mis propias expectativas de una manera absolutamente auténtica. Entonces, sí, ser capaz de mirar a quién o a qué le he venido entregando y para qué, ¿sí? Y cuando eso se comprende, entonces empezar a escuchar el corazón, porque las respuestas todas están aquí. Ahora, hay herramientas que nos ayudan, obviamente, a tener una direccionalidad un poco más precisa. En ese caso, pues la astrología es una gran herramienta, pero Muy bien. tenemos que tener la apertura suficiente para deshacer. Esos serían los cambios en el hacer. Ahora hablemos del ser, porque finalmente ese hacer, pues ha estado siempre conectado con el producir, con el lograr, de alguna manera con el tener. Pero también es claro que se va a impactar el ser y que a ese ser también se le van a romper estructuras, también se le van a modificar la forma como se ha apalancado en la vida, desde donde se ha sentado, que hablando de poder, pues sería un poco más el ego, la figura equivalente al ser, la figura de poder. ¿Qué implicaciones tiene entonces o cuáles serían esos grandes desafíos desde el ser en este 2023? Bueno, es que es muy bonito porque el ser no busca, no entra en desafíos, porque no lo necesita, porque él es. Y esa es nuestra esencia. Lo que sucede es que nuestro ego no nos permite comunicarnos con ese ser, que es el que tiene todas las respuestas. Entonces, al ser no hay que ponerlo a que busque, porque él ya lo sabe. Él sabe a qué viene. Él solo está esperando a que lo reconozcan. Entonces es una nueva visión, es decir, es reconectarnos con nuestra esencia divina, entendiendo como parte del proceso que la divinidad no está afuera, no hay que seguir pidiendo afuera, como venimos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, haga la novena para que la Virgen de no sé qué o el santo sí sé cuántas le dé esto y esto y esto y esto. Ahí el ser no está reconocido. Entonces, el asunto es que estamos desconectados, totalmente desconectados y estamos dormidos. Aquí
El asunto es de despertar. ¿Y qué es despertar? Darnos cuenta, ¿sí? Ah, es que yo no soy nada de esto. Yo no soy ni carro, ni casa, ni trabajo, ni dinero, ni siquiera hijos, ni siquiera marido, nada. No soy nada de eso. Yo soy una chispa divina que vengo a manifestarme a través de esta gran unidad, ¿sí? Para evolucionar y reconocernos en la fuente. Eso es lo que somos. Punto. Eso suena muy pisciano, y lo es, de hecho, pero para eso va a entrar Saturno en Piscis a decir, aterrice eso para que la gente lo pueda entender y lo pueda concretar en la materia, porque el mundo de la materia nos hace perder de la verdadera esencia. Ese es el reto. Consecuente, y consecuente entonces con esos cambios en el hacer y en el ser, por supuesto que el tener también se modificará. Si lo miráramos desde esas transformaciones de la economía, ¿cuáles serían algunos posibles cambios o movimientos en esa orientación? No solo desde las prioridades, sino desde el satisfacer esas necesidades más profundas que quizás hemos dejado a un lado por la materia. ¿Qué se va a abrir ahí? Sí, ahí hay que situarse primero en el valor que le hemos dado al dinero, que eso cambia. Para eso está Urano, que es el regente de Acuario, está en Tauro, que es la materia y son los valores. Entonces Urano ahí está diciendo, vamos a cambiar lo que nosotros, la percepción del valor del dinero, porque el dinero ha sido Dios, tiene más o menos una connotación a nivel de Dios. Entonces, el dinero tiene que dejar de representar lo que representa y los valores empiezan a cambiar a pasos agigantados. Bueno, desde el punto de vista de la economía, ya se ven cambios muy grandes desde que Urano entró en Tauro, con las criptomonedas, con todas estas, que se va a acabar el dinero físico, que, bueno, todas esas cosas, y se vienen tirones hacia un lado y hacia el otro, porque la cúpula de los que manejan el mundo desde lo económico, pues tratará de hacer su hegemonía con mayor restricción, pero eso se cae. Este año eso se cae, se empieza a caer. Eso no es viable porque la evolución es tan contundente que por más que se hagan manipulaciones a nivel colectivo, que de hecho están y venimos siendo manipulados colectivamente de una manera muy fuerte, eso tiende a caer desde que Plutón entre en Acuario, porque es la caída del poder por el poder y el renacimiento del poder interior para un colectivo. Es decir, aquí el asunto es colaborativo. Entonces los valores empiezan a cambiar hacia lo colaborativo. ¿Cómo? No sé si se irá a implementar algún tipo de trueque, qué sé yo, porque no hay referentes, pero la transacción va a cambiar porque va a entrar en términos de servicio. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tienes tú para darme? Y en términos de esa colaboración es que el colectivo se va a nutrir, ¿no? O sea, ya ese consumismo desmesurado, ¿no? Cae, pero para poder caer tiene que entrar en crisis, tiene que entrar en caos. Leyendo entre líneas en todo lo que has dicho, pues hay muchos desafíos importantes, pero surge una lectura quizás de un desafío, no digamos mayor, pero por lo menos desafiante en todo el sentido de la palabra, y es que si no hay referentes nuevos, todo lo tendremos que volver a crear y volver a empezar a generar, llamémoslo así, unos nuevos paradigmas, unas nuevas formas, unos nuevos modelos. Y precisamente el ser humano de alguna manera ama más lo conocido y lo desconocido le genera cierta ansiedad e incertidumbre. ¿Qué nueva o qué otra influencia adicional tendremos este año que ayude a mitigar esa también fenómeno de ansiedad colectiva que se genera por el temor o por la incertidumbre de enfrentar lo desconocido, lo que aún no se sabe? Pues mira, hay una herramienta que para mí es de primer orden y que seguirá siendo de primer orden, que es la meditación. Pero es la meditación no para tranquilizarme, no, porque es que también lo que se busca muchas veces es
yo medito para tranquilizarme o yo medito para simplemente entrar en el estatus de meditadora, ¿no? Eso no es meditación. Es decir, cuando la meditación se hace para encontrarme con ese interior y en ese interior me encuentro también con mis propios monstruos, ¿no? Porque el trabajo espiritual es, no es de pajaritos y de florecitas y de perfumitos, no. El trabajo espiritual es muy duro en el sentido de tenerme que enfrentar con lo que yo no quiero ver de mí. Y en la meditación y en ese silencio, porque es que para que hubiera habido creación primero fue silencio. Y el cosmos es silencio, de hecho, aunque tiene sonido, pero es en máxima expresión es silencio. Entonces, en ese silencio es donde vamos a encontrar digamos que los caminos y las respuestas. Es allí, porque, porque el cosmos tiene todas las respuestas. Nosotros desde nuestra mente es que nos hemos identificado y hemos creado una adicción a los libretos. Entonces, estamos apegados a los libretos y por eso es que sufrimos tanto porque el sufrimiento es directamente proporcional al apego al libreto. Porque yo me resisto a hacerlo diferente. Porque es que yo ya lo hice, porque es que a mí me gusta es así, porque es que yo no puedo soltar este matrimonio, porque me voy a quedar sola y yo no sé vivir sola. Yo no puedo soltar ese cargo tan importante porque yo soy el cargo y me identifiqué con ese libreto. Entonces, cuando yo me agarro emocionalmente, porque todo esto es desde la emoción, me agarro emocionalmente a todos esos libretos y me resisto a soltarlos, ahí es donde sufro, porque entonces no hay fluidez, me quedo allí. Entonces, ¿qué hace la vida con uno? Y digo la vida por la energía primigenia con uno, porque uno no puede detenerse, no hay opción de detenerse. Entonces lo empuja de una manera dolorosa. Y Plutón hace eso, rompe las carnes, rompe las máscaras y dice, basta ya. ¿Sí? Entonces, hay que renunciar sí o sí a muchas cosas de manera dolorosa, por lo general. A veces, cuando hay una conciencia muy profunda, uno mismo puede ayudar a romper esas carnes poco a poco para sacar ese diamante, pero hay que renunciar a la adicción al libreto, a la identidad. Podemos decir en síntesis que vamos a ser empujados al vacío y que la mejor manera de enfrentarlo es con un poco de anticipación ir preparando las alas para poder volar sobre ese vacío y tener un aterrizaje un poco más suave y evitar que esa fuerza contundente de lo que se viene pues termine por atropellarnos y de alguna manera el resistirnos también haga más difícil la transición. ¿Qué otro periodo del año, Anita, ahora hablabas de marzo, qué otro periodo del año será particularmente sensible en términos de impacto sobre nosotros? Hay un periodo que es un periodo de eclipses, los eclipses de mayo van a ser contundentes porque van a ser los últimos eclipses en el eje Escorpio-Tauro. Escorpio, que es el signo de los finales, y Tauro, que es la materia y los valores. Entonces, unamos un concepto con otro, ¿sí? Entonces, es mm, morir a lo que valoramos, morir a los libretos dolorosos, además, que también nos apegamos a ellos. Muchas veces, a pesar de que algo nos duele mucho, no lo soltamos porque ya vivimos desde allí y entonces no somos capaces de soltar eso porque ya me identifiqué. Entonces, esos eclipses en ese eje, que son los últimos en ese eje porque ya los nodos van a pasar a Aries, Libra. Entonces estos dos son como quien dice, bueno, vamos a limpiar hasta el último rincón para que realmente soltemos lo último que tengamos guardado en los bolsillos y podamos morir a lo que nos falta, ¿sí? Es decir, como quien dice, es que todavía nos falta, no es suficiente,
Y entonces el humano dice, pero ya, pero mire todo lo que he entregado. Y Plutón dice, no es suficiente. Hay algo que tenés guardado en el fondo del bolsillo y que no has querido entregar y yo te lo voy a sacar. Y eso es lo que se va a hacer en esos eclipses de mediados de en mayo, van a ser en mayo. O sea, la economía específicamente va a tener un golpe fuerte en ese mes, en ese mes de mayo, junio, julio, sí. Y ya después empieza a bajar un poquito. Y hablemos del segundo semestre. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué nos depara en términos de movimientos este 2023 en el segundo periodo? El segundo periodo ya es como una toma de conciencia de todo de los cambios que empezaron a pasar, porque además todos los planetas en este momento están directos, y cuando los planetas están directos están en toda su marcha, ¿cierto? Entonces, no hay nada que nos detenga, como quien dice, espérate a ver, vamos a ver cómo se hace. No, ellos están activos, proactivos, todos trabajando en esa danza. Si nosotros realmente tenemos la conciencia de lo que está pasando en este primer semestre, pues entonces podemos empezar a mirar las cosas de otra manera en ese segundo semestre. Pero este primero es importantísimo, es importantísimo. Y yo diría que el segundo semestre para cada uno depende mucho de cómo vive el primero. Muy bien, vamos al cierre y vamos a hacer una sección que me encanta y es en pocas palabras. Así que comencemos. ¿Qué nombre le darías a este 2023? Involucrarse, ¿Cuál es el principal desafío para la humanidad este año? la toma de conciencia. ¿Con qué tenemos que luchar para poder hacer esa transformación de la toma de conciencia? Con el viejo paradigma. De todas las instituciones o de todas las estructuras que rigen, ¿cuál será la que más movilidad o impacto tendría este 2023? Yo diría que todas, porque esto es transversal. Este cambio es transversal. No hay ningún tipo de estructura que se pueda escapar del cambio. Esto atraviesa todo, absolutamente todo lo del ser humano. Entonces, la economía, la política, la ciencia, la religión, la educación, todo entra. Es más, las relaciones como tal. El mejor periodo para hacer planes. Cada día. Muy bien. Pues Anita, ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir tu conocimiento, tu sabiduría y tu mirada desde la astrología a este desafiante pero retador 2023 que por supuesto va a implicar un gran movimiento interno para todos y como bien lo decías, comenzar a ver el poder desde una mirada totalmente diferente y tomarlo para nosotros mismos. Será quizás el momento de comprender y vivir lo que es el verdadero empoderamiento, hacernos cargo de nosotros mismos, dejar de buscar tanto afuera, aceptar los cambios en el hacer, en el saber, en el tener y por supuesto en el ser para así escuchar el llamado de nuestra voz interior, de esa misión, de aquello que el alma nos viene diciendo, ya es hora de ocuparte de ello. ¿Podríamos resumir así? ¿Faltó algo que quieras agregar? No, quisiera hablar una cosita acerca de lo que hablaste del empoderamiento, que es una palabra que está muy en la bandeja todos los días, ¿no? Tratando de buscar ese poder, pero para el afuera. No, el empoderamiento yo lo miro más en términos de reconocimiento de mi fuerza interior, más que de empoderamiento, es de reconocimiento de mi fuerza, porque es que mi fuerza es el poder, no me tengo que volver poderosa, es que mi esencia es la fuerza que todo lo puede. Muchas gracias, Anita. Y este ha sido el primer espacio del 2023
Hablemos con Rafa. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias a ti. Hablando con Rafael Hernández. Conversaciones para la vida.